En un mundo donde la fuerza es la única ley, un joven débil logra ingresar a la secta de cultivo más poderosa. Sin embargo, su felicidad se ve truncada cuando otras sectas, al acusarla de ser demoníaca, desatan una persecución implacable contra sus miembros. Durante casi una década, los seguidores de esta secta, incluido él, son cazados sin piedad. Un día, la persona más importante para él lo traiciona, obligándolo a tomar una drástica decisión. En un mundo donde la fuerza lo es todo, se convertirá en la pesadilla de los cultivadores. Si su secta es considerada demoníaca, él se erigirá como el señor de los demonios, aterrorizando a todos. Además, el joven, quien originalmente provenía de la tierra, un mundo actualmente sumido en el caos de un apocalipsis, descubre que posee un espejo mágico que le permite regresar a su mundo natal. Al darse cuenta de que sus habilidades, basadas en la sangre y la necesidad de cadáveres para fortalecerlas, encuentra en este nuevo mundo apocalíptico una oportunidad única. Decide que este será el escenario perfecto para llevar a cabo su venganza y desatar su poder en un mundo que se convierte en la bendición necesaria para destruir el Murin. Todo comienza en el continente Kangsuan, específicamente en la ciudad de Chingue, donde dos personas conversan preocupadas. Uno de ellos comenta que la secta Guji ha estado secuestrando personas para usarlas en sus prácticas prohibidas de cultivo, y asegura que sus víctimas principales son personas comunes como los habitantes del continente. El otro, tratando de calmarlo, menciona que recientemente muchos de los cultivadores de la secta Guji fueron capturados y ejecutados, por lo que su amenaza en el exterior ha disminuido considerablemente. Sin embargo, el primero insiste en que esta secta debería ser eliminada por completo para que no vuelvan a causar problemas. Mientras tanto, un joven llamado Chus Chen pasa cerca y escucha la conversación. Con una expresión seria, piensa que no puede quedarse mucho tiempo en este lugar. Chus Chen lleva más de un año huyendo de los miembros de esa secta, quienes no han dejado de perseguirlo. Chus Chen revela algo importante: no nació en este mundo. En su vida anterior, vivía en un lugar llamado Tierra, pero tras un accidente fatal, reencarnó en el continente Kangsuan. Ahora vive solo, sin familia ni conexiones, y además no posee un talento destacado para el cultivo, lo que lo ha obligado a esforzarse el doble para sobrevivir. Después de mucho trabajo y sacrificios, Chus Chen logró unirse a la secta más importante de la ciudad de Chingue. Sin embargo, este logro trajo consigo problemas. Las demás sectas, que antes habían sido aliadas de Guji, comenzaron a sentir celos y temor por el crecimiento de su poder. Estas sectas, conscientes de que Guji utilizaba métodos crueles y cuestionables para aumentar su fuerza, empezaron a difundir rumores de que la secta Guji practicaba artes demoníacas. Con el tiempo, estas historias llegaron al oído del emperador. Influenciado por las conspiraciones de las otras sectas, el emperador ordenó la eliminación total de Guji. Las 5 sectas principales se aliaron y lanzaron un ataque conjunto contra Guji, destruyendo la mayor parte de su fuerza y dejando a sus pocos sobrevivientes como fugitivos perseguidos. Aunque la secta Guji fue prácticamente aniquilada, algunos miembros lograron sobrevivir, aunque condenados a vivir perseguidos constantemente. Para pertenecer a esta secta, los practicantes debían someterse a una técnica conocida como el arte del gusano de sangre. Este método les permitía volverse más fuertes, pero con una desventaja fatal: si no consumían sangre o cadáveres regularmente, el arte los consumiría desde adentro, llevándolos a la locura. El protagonista explica que poseía una técnica avanzada dentro de la secta llamada transformación de sangre y apoderamiento del alma, la cual le permitía cambiar de apariencia al absorber una pequeña cantidad de sangre de otros. Sin embargo, esta técnica requería un alto consumo de energía, lo que complicaba su uso constante. Debido a un año de huida incesante, no había podido recolectar cadáveres para cultivar, dejando su cuerpo debilitado. En su búsqueda de estabilidad, el protagonista recibió noticias de que un antiguo compañero de la secta, ahora conocido como un hermano menor, había conseguido píldoras de sangre, un recurso indispensable para aquellos que practicaban este tipo de artes. Con esta promesa, decidió viajar a la ciudad, con la esperanza de restaurar sus fuerzas. Al llegar a una taberna, se encuentra con su antiguo compañero, quien, al verlo, comenta sobre su mal estado físico. Sin perder tiempo, el protagonista pregunta directamente si trajo las píldoras acordadas.
El hermano menor responde afirmativamente, pero menciona las dificultades que enfrentó para conseguirlas debido a la constante cacería de los miembros de la secta Guji. Durante la conversación, el protagonista reflexiona sobre su situación y la de los pocos sobrevivientes. Desde que las sectas ortodoxas destruyeron la suya bajo acusaciones infundadas, ellos no tienen escapatoria. Practicar estas artes o no hacerlo los lleva al mismo destino, la muerte. Tras recibir las píldoras, entrega 10 piedras espirituales como pago, pero algo no le parece correcto. Utilizando una técnica para amplificar su audición, escucha fragmentos de una conversación cercana. Los murmullos revelan que alguien en el lugar había planeado usar a un traidor de la secta Guji como carnada para atraer a otros sobrevivientes. El protagonista pronto deduce que su supuesto hermano menor lo había vendido a sus enemigos. A pesar de la traición, mantiene la calma y le propone al traidor que le venda más píldoras. Este, fingiendo normalidad, menciona que tiene algunas reservas pero que prefiere guardarlas para otros posibles sobrevivientes de la secta. Además, le pregunta si ha logrado reunirse con otros miembros, como el tío Lu, en un intento por sacar más información. El protagonista le dice que lo llevará hacia donde está el tío Liu, pero a cambio él tendrá que darle todas las píldoras, a lo que el chico acepta. Después de eso, vemos como ellos se retiraban del lugar mientras un grupo de personas que estaban reunidas cerca comentaban sobre lo que sucedería si lograban capturar a los miembros de la secta. Algunos mencionaban que, si atrapaban a esos peces gordos, se harían ricos. La escena cambia y vemos a Chus Chen y al hermano menor de la secta bajando unas escaleras. El hermano menor comenta lo impresionante que le parece el hecho de que su hermano mayor y el actual líder de la secta estuvieran en un túnel subterráneo como ese, tan oculto y seguro. Después de un rato, el hermano menor le pregunta a Chus Chen cuánto tiempo más tenían que caminar, ya que ya llevaban un largo rato. Chus Chen le responde que ya casi, pero después de un tiempo, le dice que si tiene prisa, puede irse adelante. De repente, el hermano menor es lanzado al aire, chocando contra el suelo. Desde el suelo, le avisa a los demás que Chus Chen está escapando y está abajo. Al llegar al lugar, los bandidos no encuentran a Chus Chen, sino un cadáver seco, lo que desconcierta a todos. El líder del grupo se dirige rápidamente al lugar y, tras examinar el cadáver, se da cuenta de que le falta la piel y el cuero cabelludo, lo que le hace sospechar que algo no está bien. Tras un momento de reflexión, llega a la conclusión de que el verdadero Chus Chen está afuera. La escena cambia y vemos a Chus Chen en un río, donde nos cuenta que finalmente ha logrado escapar de la ciudad. Reflexiona sobre la habilidad que posee, la habilidad de transformación, que le permite copiar el cuerpo completo de una persona, aunque no puede copiar la cara, pero sí la voz. Gracias a esta habilidad, ha logrado sobrevivir y escapar de sus enemigos. A pesar de su capacidad para escapar por un tiempo, sabe que no podrá hacerlo para siempre. Se pregunta si debería unirse a las sectas ortodoxas, pero rápidamente lo descarta, pues unirse a ellas significaría renunciar a todo lo que ha cultivado hasta ahora, lo que conllevaría un gran riesgo. Decide continuar con el camino de su secta, dispuesto a seguir su propio camino, y si los demás lo ven como un demonio, entonces así será. Luego vemos a Chus Chen en una cueva, donde está feliz al darse cuenta de que no solo absorbió el poder espiritual del traidor, sino que también se apoderó de sus pertenencias. Antes de matarlo, el traidor le había revelado la ubicación de un tesoro, lo que lo llevó hasta allí. Entre los objetos encontrados, descubre uno que nunca había visto, un espejo con un círculo en el centro donde puede inyectar algo de su energía. Al hacerlo, ve una ciudad extraña reflejada en el espejo, una ciudad que parece sacada de una película de desastre. Esto lo deja intrigado y se pregunta qué es lo que ha encontrado. Chus Chen observó el espejo con incredulidad, preguntándose si todo esto era una ilusión provocada por el hambre y el agotamiento. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar una respuesta, el espejo comenzó a brillar intensamente y en un instante fue absorbido por él. Cuando abrió los ojos, se encontró en un lugar completamente diferente. Lo que veía lo dejó sin palabras. Estaba en un mundo apocalíptico, uno que curiosamente se parecía mucho al mundo en el que vivió antes de renacer. Confundido, varias preguntas llenaron su mente. ¿Qué había causado esto? ¿Fue el resultado de una guerra o una invasión alienígena? Sin respuestas claras, decidió que la única forma de resolver sus dudas era encontrar supervivientes que pudieran darle más información. Con esta idea en mente, comenzó a explorar el área en busca de alguien con vida. Después de un tiempo caminando,
divisó a una figura a lo lejos y rápidamente trató de llamar su atención. Pero cuando esa persona volteó, Chu Xian se dio cuenta de que no era un humano, sino un zombi, y no estaba solo. Al mirar alrededor, notó que lo rodeaban cientos de esas criaturas. Sin perder la calma, Chu Xian activó una de sus habilidades, el alambre sangriento de acero. Utilizando esta técnica, eliminó rápidamente a 5 de los zombis más cercanos. A su lado, su bestia compañera, que se asemejaba a un enorme 100 pies, se abalanzó sobre los cadáveres y los devoró en un abrir y cerrar de ojos. Intrigado, Chu Xian le preguntó si la carne y la sangre de estas criaturas eran útiles para cultivar. La bestia asintió, lo que llevó a Chu Xian a tomar una decisión crucial. Con una sonrisa fría en su rostro, anunció que a partir de ese momento, este mundo sería su campo de cultivo personal. Decidió aprovechar cada recurso que este lugar ofrecía, desde los zombies hasta cualquier otra criatura que encontrara. Sin detenerse, comenzó a eliminar y devorar a los zombies uno tras otro, absorbiendo su energía para fortalecerse aún más. Mientras tanto, Chu Xian reflexionaba sobre las posibilidades que este mundo le ofrecía. Aquí no dependería de nadie para crear píldoras o buscar recursos. Tenía todo lo que necesitaba para alcanzar un nivel de poder sin límites. Además, comenzó a creer que, si lograba aprovechar al máximo este mundo, podría incluso alcanzar la inmortalidad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente optimista, sabiendo que ahora tenía un camino claro hacia un futuro más fuerte y poderoso. Pero volviendo nuevamente a la historia, el protagonista relata cómo, en un periodo de tiempo sorprendentemente corto, logró pasar del 4.º nivel de refinamiento de chi al 5.º nivel. Esto era algo que jamás había conseguido durante todos sus años en el mundo marcial. Según él, el lugar donde se encontraba parecía una tierra sagrada especialmente diseñada para cultivar habilidades demoníacas, algo que le resultaba tanto fascinante como desconcertante. Sin embargo, había un problema que lo tenía profundamente intrigado. Aunque el área le ofrecía posibilidades ilimitadas, se dio cuenta de que era incapaz de cazar a tantos zombies y drenar su sangre al mismo tiempo. La tarea resultaba abrumadora incluso para él, quien se consideraba superior a esas criaturas débiles. Fue entonces cuando decidió buscar a alguien que pudiera ayudarle en este proceso. En su mente, tenía claro que aprovechar mejor el entorno requeriría una mano extra. A pesar de sus planes, notó que la noche empezaba a caer, y optó por encontrar un lugar para descansar. Terminó durmiendo en un edificio abandonado, ya que enfrentarse a los zombies en plena oscuridad sería un desafío innecesario. Mientras dormía, en otra parte de este mundo desolado, una escena completamente diferente se desarrollaba. Un joven estaba desesperado, rogando por su vida. Entre lágrimas y gritos, pedía ayuda a alguien al otro lado de una puerta. Su voz estaba llena de angustia cuando le decía que había cumplido con lo que le había pedido, atraer a los zombies, y ahora imploraba que lo dejara entrar. Afuera, las criaturas no dejaban de acercarse, y el miedo a ser devorado lo empujaba al borde de la locura. La persona a la que suplicaba era un hombre llamado Un, pero Un no tenía intenciones de ayudar. Mientras escuchaba los ruegos, mantenía una expresión fría, sin ningún atisbo de empatía. Un le respondió que, aunque el joven había cumplido con su parte al atraer a los zombies, ya no era útil para él. Luego añadió, sin mostrar remordimiento, que se le había olvidado mencionar algo importante: la madre del joven había muerto el día anterior. Esa noticia cayó como un bol de agua fría. Un explicó que la banda a la que pertenecía, conocida como la banda de los abuesos espirituales, no desperdiciaba medicina en personas mayores. Según él, una mujer de 70 años no tenía valor alguno para ellos. En un intento por justificar sus acciones, Un comentó que, como forma de compensación por atraer a tantos zombies, él se encargaría de cuidar a su hermana de ahora en adelante. El joven, lleno de impotencia y rabia, le gritó que pagaría por todo lo que había hecho. Prometió vengarse, sin importar cuánto tiempo le tomara o lo difícil que fuera. Pero Un, quien estaba completamente convencido de su superioridad, se limitó a decir que la venganza no existía en este mundo. Según él, las reglas del mundo eran claras, solo los más fuertes podían sobrevivir. Mientras Un se alejaba del lugar, satisfecho con sus decisiones, algo inesperado ocurrió. De repente, se topó con una figura desconocida. Era el protagonista, quien lo observaba fijamente. Un, sorprendido por su presencia, no tardó en preguntarle quién era. El protagonista no se molestó en responder directamente a su pregunta. En cambio,
lo miró de arriba abajo y le dijo algo que lo dejó perplejo. Su cuerpo parecía bastante fuerte. Aún más confundido, notó que el atuendo del desconocido era completamente extraño. Jamás había visto a alguien vestido así, ni había escuchado de una persona similar en toda la ciudad de Dunchu. Sin entender del todo lo que estaba ocurriendo, decidió preguntarle qué significaban sus palabras. ¿Qué quería decir con que su cuerpo parecía fuerte? La respuesta del protagonista fue directa y desconcertante. Simplemente, se convertiría en un gran sirviente. Quien siempre había estado acostumbrado a tener el control, no pudo evitar reírse ante semejante afirmación. Su respuesta, cargada de burla, fue sencilla. ¿Realmente estaba tratando de cortejar a la muerte? Rápidamente, utilizando su cuchillo, lo balanceó con gran destreza para acabar con el protagonista, Chu Xian. Sin embargo, Chu Xian, utilizando una habilidad que parecía similar a un 100 pies, no solo bloqueó el ataque de sino que también cortó su cuchillo con una facilidad que sorprendió a Inmediatamente, se dio cuenta de que este joven no era para nada débil. A pesar de la situación, lo que más lo inquietaba era que el chico podía coexistir con una habilidad tan extraña y potente, algo que hacía que se sintiera presionado y vulnerable. Al ver que la situación se ponía complicada para él, con una actitud cautelosa, admitió que no era rival para Chu Xian. A continuación, reflexionó en voz alta, recordando que un hombre sabio sabe cuándo rendirse. Por esa razón, decidió hablar con sinceridad y le explicó a Chu Xian que su cuñado era Chao, el jefe de la banda de los sabuesos espirituales. Además, le advirtió que sería mejor que lo dejara ir. Le ofreció una recomendación, asegurándole que, si le hacía ese favor, le regalaría una bolsa de provisiones y hablaría bien de él con su hermano, quien podría ofrecerle comodidades si decidía seguir su consejo. Sin embargo, Chu Xian, con calma, le preguntó qué es exactamente la banda de los sabuesos espirituales. Sin perder la oportunidad de dar una respuesta rápida, le explicó que, si no lo sabía, la banda de los sabuesos espirituales era el grupo más grande y temido de la ciudad. Fue por eso que, a pesar de la situación en la que se encontraba, estaba pidiéndole ese favor a Chu Xian. Si algo le sucedía a su cuñado, Chao, podría regresar en busca de venganza y acabar con él sin piedad alguna. Agregó que Chao era 10 veces más fuerte que él, lo que hacía aún más peligroso enfrentarse a alguien tan poderoso. En ese momento, Chu Xian miró con una expresión tranquila, pero con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas sobre lo que planeaba hacer. Te agradezco por la información, dijo el protagonista. Si este tipo realmente es 10 veces más fuerte que tú, entonces será de gran utilidad para mí. Sin perder tiempo, Chu Xian utilizó su habilidad del 100 pies, atando con gran destreza, y añadió, ahora mismo, te daré más fuerza que la de tu propio hermano. Sin esperar más, lo arrojó al caldero lleno de agua roja hirviendo. En ese momento, Chu Xian nos explicó en voz baja lo que estaba sucediendo. Lo que él estaba creando ahora era un soldado cadáver, un proceso mediante el cual diferentes métodos de refinamiento de chi producían soldados cadáveres con diversas características. Chu Xian dominaba el método de refinamiento de cadáveres de diamante de la secta, lo que le permitía crear un subordinado que nunca lo traicionaría, por más que quisiera. Después de 3 días, Chu Xian le ordenó al soldado cadáver que saliera del caldero. Finalmente, vimos transformado en una especie de zombie con un núcleo en el pecho, emergiendo del agua. Chu Xian, satisfecho, utilizó un artefacto llamado evaluación para analizar el nivel de su nuevo subordinado. El artefacto le mostró que ahora un soldado cadáver tenía un nivel medio en el grado 2. Además, el artefacto le informó que mientras más enemigos eliminara más fuerte se volvería. Con una orden de Chu Xian, comenzó a eliminar a todos los zombies que estaban cerca, mostrando una fuerza impresionante. Utilizando un carrito de supermercado, acumuló una gran pila de zombies y se la llevó a Chu Xian, quien observaba con una mezcla de satisfacción y concentración. Ahora, lo único que tienes que hacer es llevarlos al lugar que te indicaré, le ordenó Chu Xian. En ese momento, Chu Xian comenzó a reflexionar. Al parecer, el artefacto que lo había traído a este mundo estaba reponiendo su poder espiritual. Pensó que tal vez, cuando ese poder se completara por completo, podría regresar al mundo marcial. Pero también sabía que, por ahora, no tenía la capacidad de enfrentarse a las otras sectas. Si el artefacto le permitía viajar entre los mundos,
tendría que buscar diferentes formas de mejorar su cultivo. Con solo zombies no podré alcanzar la inmortalidad, pensó. Su camino hacia la venganza sería largo y necesitaba más recursos para seguir avanzando. La escena cambia y vemos a un almacén donde los zombies están tendidos, apilados como si fueran ropa. Luego, la escena se traslada a un hotel en la ciudad, donde el jefe de los sabuesos espirituales, Chau, se encontraba en una conversación con uno de sus subordinados. Te prometí que averiguaría dónde estaba mi cuñado, dijo Chau, su voz fría. Ya ha pasado un mes, y como no pudiste cumplir con tu misión, no seguiré alimentando a un inútil como tú. Después de esta reprimenda, Chau se dirigió a un joven llamado Guan Bao, quien se parecía a Toji debido a la marca en su boca. Chau le ordenó, llévate a algunos de tus hombres y vayan al centro de comercio, donde vieron a Un por última vez. Encuentren a Un y tráiganlo de vuelta, cueste lo que cueste. Después de recibir la noticia de sus subordinados, Chau, el jefe de los sabuesos espirituales, tomó la decisión de participar personalmente en la búsqueda de su cuñado Un. Con firmeza, lideró a su grupo hacia un edificio donde supuestamente Un había sido visto por última vez. Al llegar, Chau frunció el ceño al notar que la zona estaba extrañamente tranquila, con apenas unos cuantos zombies dispersos. Esto le resultó sospechoso, así que ordenó a sus lobos espirituales que entraran a inspeccionar el lugar. Una vez dentro, Chau percibió un hedor insoportable a putrefacción. Cubriéndose la nariz, avanzó, siguiendo el rastro de sus lobos, quienes estaban inquietos, aullando y mirando fijamente hacia el techo del edificio. Intrigado, levantó la mirada y lo que vio lo dejó perplejo. Cadáveres colgaban del techo en posiciones grotescas, como si hubieran sido ofrecidos como trofeos macabros. ¿Qué clase de monstruo sería capaz de hacer algo así?, murmuró Chau, mientras uno de sus subordinados, igualmente horrorizado, se acercaba para ofrecerle su opinión. «Señor, ¿cree que Un haya sido derrotado aquí?», preguntó, su voz temblorosa. Chau, aún enojado por la escena, apretó los puños y respondió con dureza, «No importa quién haya hecho esto, ya sea otra banda o un loco cualquiera. Nadie se atreve a meterse con los sabuesos espirituales y vive para contarlo». Miró a sus hombres con una expresión severa y les ordenó, «Busquen a este individuo. Si alguien se atrevió a tocar a mi hermano, significa que también se metió con nuestra banda. Encuéntrenlo y eliminen a cualquiera que se interponga en su camino». La escena cambia drásticamente y nos transporta al continente Kangsuan. En una cueva oscura, un portal brillante comienza a abrirse, iluminando la fría roca con destellos de energía. De este portal emerge Chus-Chen, nuestro protagonista, quien observa a su alrededor con una ligera sonrisa de satisfacción. «Finalmente estoy de vuelta», dice, mientras examina cuidadosamente el entorno. Chus-Chen comienza a explicarnos que su teoría era correcta, el artefacto que poseía no solo lo permitía viajar entre mundos, sino que también tenía un tiempo de recarga que debía respetar. Sin embargo, estar de regreso en el mundo de cultivo tenía sus beneficios. «Este mundo está saturado de energía espiritual», comenta para sí mismo, observando cómo su cuerpo comienza a absorberla de manera casi automática. «Necesito recolectar algunos objetos importantes aquí para seguir mejorando en el otro mundo». Mientras reflexionaba sobre sus planes, varios individuos emergieron de las sombras, rodeándolo rápidamente. Uno de ellos, un hombre robusto con una cicatriz que cruzaba su rostro, le habló con desprecio. «Chus-Chen, eres más astuto de lo que pensamos. Escapaste de nuestro maestro la última vez, pero hoy tu suerte se ha acabado. Estamos aquí para acabar contigo». Chus-Chen, lejos de mostrarse intimidado, cruzó los brazos y les respondió con calma, «¿De verdad creen que unos pocos como ustedes pueden siquiera tocarme? No sean ridículos». Los hombres, molestos por su confianza, comenzaron a rodearlo, moviéndose a una velocidad asombrosa. Sin embargo, Chus-Chen permanecía tranquilo. «Parece que tendré que enseñarles lo mucho que he mejorado». Usando su habilidad del 100 pies, ató a cada uno de ellos con facilidad, dejándolos completamente inmovilizados. Los hombres, sorprendidos y aterrados, comenzaron a gritar. «Esto es imposible. Tú solo estabas en el 4º nivel de refinamiento. Nosotros también estamos en ese nivel. No debería haber tanta diferencia». Chus-Chen, con una sonrisa arrogante, respondió, «Al parecer, su información está un poco desactualizada. Actualmente, estoy en el 6º nivel de refinamiento». Uno de los hombres, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando, gritó, «Eso no puede ser. ¿Cómo puede alguien subir 2 niveles en solo 3 días? Chus-Chen, al escuchar esto, quedó momentáneamente sorprendido.
3 días, pensó. Aquí solo han pasado 3 días. En la Tierra, ha pasado un mes entero. Una chispa de satisfacción apareció en su rostro mientras se daba cuenta de que el flujo del tiempo entre ambos mundos era diferente. Interesante, murmuró. 10 días aquí equivalen a 1 en la Tierra. Esto definitivamente jugará a mi favor. Volviendo su atención a los hombres atrapados, Chu Shen les dijo con un tono frío: ahora, tengo una pregunta para ustedes. Responderán con la verdad, porque si intentan mentirme, les pasará lo mismo que a su amigo. La amenaza en su voz era inconfundible, y los hombres, aterrados, sabían que no tenían otra opción más que obedecer. Con una sonrisa fría y despectiva, el prota les preguntó a los presentes si realmente se atreverían a negarse. Uno de ellos, completamente aterrado, se apresuró a responder que estaba dispuesto a decir todo lo que supiera. Aprovechando el pánico, el prota lanzó su primera pregunta: ¿cuántos de ustedes vinieron? ¿Hay más personas esperándome? Y díganme, ¿su maestro sabe sobre esto? Los hombres, temblando de pies a cabeza, comenzaron a hablar atropelladamente, rogándole que no los matara. Le explicaron que la emboscada había sido idea de ellos mismos. Lo habían planeado todo a espaldas de su maestro, con la intención de capturarlo y cobrar la recompensa por su cabeza. Según sus palabras, con el dinero pretendían adquirir elixers y recursos para volverse más fuertes, ya que estaban cansados de que su maestro acaparara todo. Uno de ellos incluso se arrodilló y, con lágrimas en los ojos, rogó: fue un error. Subestimamos tu poder. Por favor, déjanos ir. Prometemos abandonar el camino del cultivo para siempre. El prota escuchó todo con una expresión inmutable, como si las palabras de los hombres no significaran nada para él. Sus ojos reflejaban frialdad absoluta, y un silencio tenso llenó el aire. Finalmente, movió su mano hacia abajo con un gesto despreocupado. Este simple movimiento desató el terror en los hombres, quienes comenzaron a gritar de desesperación al sentir cómo sus cuerpos eran destrozados por una fuerza invisible. «Espera, ¿no habías dicho que nos liberarías?», exclamó uno de ellos, aferrándose a su última esperanza. El prota dejó escapar una risa fría y respondió con sarcasmo: ¿y ustedes realmente creyeron que iba a cumplir con eso? Después de todo, ¿no soy yo el despiadado cultivador demoníaco de sangre fría del que tanto hablan? Con esas palabras, terminó de absorber toda la energía vital de los hombres, dejando sus cuerpos inertes y debilitados como cáscaras vacías. Después de asegurarse de que no quedaba nada aprovechable en ellos, se dio la vuelta y salió de la montaña, murmurando para sí mismo: antes de que la energía del espejo de sangre se recupere por completo, necesito prepararme. Cambiando de escena, el prota aparece en un bullicioso mercado de la ciudad de Qinche, rodeado de puestos abarrotados de productos. Mientras camina, sus ojos se enfocan en los materiales necesarios para refinar cadáveres, seleccionando cuidadosamente cada uno de ellos. En medio del bullicio, nos cuenta que ya ha asegurado todos los elementos necesarios para continuar con sus planes. Además, menciona que aún tiene en su poder varios tesoros valiosos que podrían serle útiles más adelante. A pesar de haber reunido la mayoría de los materiales necesarios, el protagonista aún necesitaba uno más, uno crucial que no podía conseguir en los mercados comunes. Por esta razón, continuó buscando cuidadosamente entre los puestos hasta que su atención fue capturada por una planta peculiar. Notó un símbolo grabado en el empaque, un símbolo que le resultaba muy familiar: pertenecía a la secta Guji. Sorprendido, se preguntaba qué hacía algo de la secta en un lugar como ese. Rápidamente, se dirigió al vendedor, quien estaba ocupado acomodando algunos productos en su puesto, y le preguntó: ¿cuánto cuesta una sandía? El hombre, sin inmutarse, respondió: 2 pequeñas piedras espirituales por cada una. El protagonista frunció el ceño, claramente molesto por el precio. Con sarcasmo, replicó: ¿qué pasa con estas sandías? ¿Es la piel de oro o quizá la pulpa? El vendedor no perdió la compostura y le explicó: estas no son sandías ordinarias, joven. Se llaman melones de Qinlong. Actualmente, no es temporada de cosecha, y estas piezas son de las pocas que fueron recogidas de las ruinas de la antigua secta Guji. Créame, debería estar agradecido de que se encuentren a la venta aquí. El protagonista observó atentamente las sandías y señaló hacia donde estaba la planta que le había llamado la atención inicialmente, diciendo: quiero esa. El vendedor, sin embargo, tocó otra sandía que estaba al lado de la planta. La mirada del protagonista se endureció un poco mientras insistía: no estoy hablando del melón, me refiero a la planta que está madura.
El hombre captó la indirecta al instante. Miró a ambos lados, como asegurándose de que nadie más estuviera prestando atención, y le dijo en voz baja: «Sígame, por favor, tengo algo de mejor calidad en mi almacén». Se apartaron del bullicio del mercado y se adentraron en un lugar más discreto. Una vez alejados, el vendedor lo miró detenidamente, intentando descifrar su identidad. Finalmente, con cierto nerviosismo, le preguntó: «¿Quién eres?». El protagonista, con una voz firme pero tranquila, respondió: «Soy Chu Xian». El mercader quedó boquiabierto al escuchar ese nombre. Al darse cuenta de quién tenía frente a él, dejó caer lo que tenía en las manos y exclamó: «Hermano mayor, hace tanto tiempo que no te veía». Se disculpó de inmediato, explicando que no lo había reconocido debido a las ropas que llevaba. Luego, bajó la voz y le contó: «Después de lo que pasó con la secta, todos los que logramos sobrevivir tuvimos que separarnos y refugiarnos en diferentes lugares para mantenernos con vida. Ahora me ocupo de vender algunas cosas en el mercado». El protagonista asintió, procesando la información. El mercader continuó: «Ah, también debes saber que el tío Liu está refugiado en la mansión de la familia Gu. Si necesitas algo, podrías buscarlo allí». Tras un rato de conversación, el mercader, aún impresionado, preguntó: «¿Y qué es lo que buscas comprar, hermano?». Chu Xian respondió sin rodeos: «La formación de transformación de sangre». Al escuchar esas palabras, el mercader quedó petrificado. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y preocupación, como si lo que acababa de escuchar fuera demasiado peligroso o impensable. El mercader quedó petrificado al escuchar la solicitud del protagonista. Luego de unos segundos, finalmente habló: «La formación de transmutación de sangre. Esa formación no es cualquier cosa, Chu Xian. Es una técnica de los cultivadores demoníacos utilizada para sacrificios a gran escala». Hizo una breve pausa antes de continuar. «Incluso en su nivel más básico, solo necesitas tener un nivel de refinamiento de equipo para usarla, pero su poder es devastador. Hubo un maestro de una secta demoníaca que usó 300.000 vidas para activar la formación de robo de armas y transmutación de sangre, solo para forjar una perla de sangre de 10.000 almas». El mercader parecía nervioso mientras relataba la historia, pero prosiguió con un tono más serio: «Ese acto condenó a su secta. Las 5 sectas del Camino Recto no tardaron en actuar y los aniquilaron completamente. Ahora, cualquier indicio de técnicas demoníacas como esta es investigado rigurosamente. Apenas la actives, los cultivadores del Camino Recto vendrán tras de ti, Chu Xian». El protagonista mantuvo la calma mientras respondía con firmeza: «Eso no es asunto tuyo. Solo dime, ¿tienes la formación o no?». El mercader bajó la mirada y, tras un momento de duda, respondió: «No la tengo, pero sé dónde puedes encontrarla». El protagonista lo miró fijamente, esperando que continuara. El mercader señaló hacia la entrada de un pasadizo cercano y susurró: «Hablemos en un lugar más seguro». La escena cambió a un rincón oscuro y apartado. Allí, el mercader comenzó a explicar con más detalle. La formación de transmutación de sangre pertenecía originalmente a la secta Guji. Cuando la secta fue destruida, algunos de sus miembros lograron escapar con objetos valiosos, entre ellos esta formación. Aunque ahora están dispersos, algunos han logrado ocultarse. El mercader hizo una pausa para asegurarse de que nadie estuviera escuchando antes de añadir: «He escuchado rumores de que ciertos discípulos lograron salvar técnicas como esta, pero, por lo que sé, no está en manos de cualquiera. La formación probablemente está con alguien que sabe lo peligrosa que es y estará dispuesto a todo para protegerla». El protagonista sintió ligeramente y el mercader continuó con más cautela: «Además, entre los propios discípulos de la secta, había conflictos sobre estas técnicas. Muchos temían que fueran usadas contra ellos mismos. Si alguien la tiene, será alguien muy desconfiado y difícil de convencer». Chu Xian, mostrando una leve sonrisa, sacó de su bolsa varias perlas de sangre y las dejó sobre la mesa. Al verlas, el mercader quedó atónito. Sus ojos se abrieron de par en par mientras decía en voz baja: «¿De dónde sacaste tantas? Estas perlas son casi imposibles de conseguir, ¿acaso?». El mercader no pudo evitar relacionar las perlas con las historias que acababa de contar sobre ciudades arrasadas, pero prefirió no decir nada más. Aún así, la expresión en su rostro mostraba una mezcla de asombro y temor. El protagonista, sin prestar atención a la reacción del mercader, respondió con seguridad: «Eso no importa. Estas serán más que suficientes para lo que necesito». Al ver las perlas de sangre sobre la mesa, los presentes no pudieron evitar expresar su sorpresa. Algunos, como Hua,
parecían especialmente impresionados. Hua miró al protagonista y le preguntó en voz baja, ¿de dónde sacaste esto? ¿Acaso has sacrificado a miles de vidas para obtener estas perlas? ¿Es esto lo que has hecho, Chu Xian? El tono de Hua era una mezcla de asombro y desconfianza, como si no pudiera creer lo que veía. Otros, que estaban presentes en el pequeño encuentro, se miraron entre sí, reconociendo el poder oculto en esas perlas. Sin embargo, el que más destacó fue Min, quien rápidamente se mostró disgustado por las palabras de Hua. Min se adelantó, su mirada se tornó más fría mientras le decía al protagonista, no te burles de mí, dame las perlas de sangre, y te daré la gran formación de transmutación de sangre que necesitas. El protagonista, sin dejarse intimidar, lo miró fijamente y le respondió con tono tranquilo, eres verdaderamente codicioso, Min, no hace falta que me lo recuerdes. Pero, ¿qué tal si me dices realmente lo que te está moviendo a hacer esto? Hua, que aún no terminaba de procesar lo que ocurría, intervino, tratando de calmar las tensiones. Hace tiempo que escuché que un conjunto básico de la formación solía venderse por tan solo 80 perlas de sangre en el mercado. Como compañeros de secta, no es correcto que actuemos de esta manera. Incluso deberías darnos una rebaja. Pero Min, lejos de ceder, negó con la cabeza y respondió con tono cortante. Aunque seamos hermanos en la secta, este es mi precio. No voy a hacer rebajas. Actualmente, la única persona que posee esa formación soy yo. Si el joven maestro Chu Xian desea buscarla en otro lugar, que lo haga, pero recuerde que esta es una oportunidad única. Si la deja pasar, no habrá otra. El protagonista, que hasta ese momento había mantenido la calma, no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa antes de responder. ¿Realmente no te das cuenta de algo, Min? La gran formación de transmutación de sangre que tienes en tus manos no vale nada en este momento. Pero las perlas de sangre que te estoy dando, esas son lo que realmente necesitas. Sin ellas, pronto caerás en la locura demoníaca. Y cuando eso ocurra, todo lo que has logrado, todo lo que tienes, se desmoronará. Así que dime, ¿quién necesita más a quién ahora? Min se quedó en silencio por un momento, visiblemente alterado por las palabras del protagonista. No sabía cómo responder, pero la presión de la situación era palpable. Después de un rato, como si finalmente comprendiera la gravedad de las palabras de Chu Xian, Min suspiró y, de mala gana, comenzó a negociar. Muy bien, te venderé la formación, pero será a un precio razonable. Unas 150 perlas de sangre es un precio justo por algo tan valioso. El protagonista, sin mostrar ninguna señal de debilidad, ofreció una cifra menor sin vacilar. Te daré 70 perlas de sangre. Eso es lo máximo que puedo ofrecerte. La respuesta hizo que me frunciera el ceño, indignado por la osadía del protagonista. ¿Cómo se atrevía a bajar el precio tan drásticamente? Enrojeció de ira mientras gritaba. ¿Cómo te atreves a rebajar el precio original? Eres un completo audaz. Pero el protagonista, sin inmutarse, lo miró de nuevo y, en voz baja pero firme, dijo, si no lo vendes ahora, el precio bajará aún más. Min, que no esperaba tal respuesta, dudó un momento. Sin embargo, el protagonismo de Chu Xian, su seriedad en la negociación, lo hizo reconsiderar rápidamente. En un suspiro, Min finalmente cedió. Está bien, trato hecho. El precio será de 50 perlas de sangre. No quiero perder esta oportunidad. La sorpresa era evidente en todos los presentes, pues la cantidad de perlas de sangre que el protagonista tenía parecía inimaginable. La mirada de Min se llenó de desprecio al ver la gran cantidad, pero sin decir palabra alguna, se contuvo, ya que no quería admitir que el joven frente a él había superado sus expectativas. El protagonista, calmado como siempre, se acercó a Hua, que observaba la escena con cierto interés. ¿Podría intercambiar perlas de sangre por piedras espirituales?, preguntó el protagonista. Hua, tras un breve momento de reflexión, asintió y respondió, sí, claro, eso puedo hacerlo. El protagonista sacó 200 perlas de sangre y se las entregó, pidiendo, divide 100 de ellas con el otro hermano. Después de hacer el intercambio, el protagonista se preparó para retirarse, pero justo en ese momento, unos guardias irrumpieron en la sala. Por órdenes de los ancianos de la secta, estamos aquí para investigar, declaró uno de los guardias. Hay sospechas de que la familia Gu está ocultando a los miembros de la secta demoníaca. Todos deben acompañarnos para ser investigados. Los ojos de Min se abrieron al escuchar eso, pero en lugar de sorprenderse, se volvió hacia el protagonista con una expresión dura y le dijo,
El cultivador demoníaco es él, dijo, señalando al protagonista. Esto dejó a todos los presentes completamente sorprendidos. Gua miró al protagonista con una expresión de pesar y le dijo: lo siento mucho, Chu Xian. Si vas a morir aquí, yo también moriré contigo. El protagonista, con una mirada fría y serena, le respondió: no digas tonterías. Ve con el otro hermano y aléjate de aquí. Yo me haré cargo de esto. Gua, a pesar de las palabras de Chu Xian, no quería dejarlo solo. Pero el protagonista, sabiendo que era lo mejor, insistió: ya tomaste tu decisión, hazlo por tu hermano. Después de este intercambio, el guardia se acercó más y, observando al protagonista con algo de reconocimiento, comentó: este joven, lo he visto en algún lugar. Parece que hemos encontrado a un pez gordo. Al escuchar estas palabras, el guardia sacó su espada rápidamente y se preparó para atacar, pero antes de que pudiera moverse, el protagonista activó su habilidad del 100 pies. Con una velocidad impresionante, inmovilizó al guardia al instante. Sin perder tiempo, el protagonista hizo uso de su habilidad de invocación de soldados cadáveres, llamando al cuerpo del tipo que había encontrado en la tierra previamente. Con un gesto de su mano, el cadáver invocado atacó a los soldados restantes, acabando con ellos sin piedad. Una vez que los guardias cayeron, el protagonista se dirigió hacia el que parecía el líder de los soldados con voz firme: ahora es tu turno de irte. En la casa de campo de la familia Gu, los miembros de la secta Guji se encontraban reunidos, visiblemente preocupados. El tío Liu, al ver la ausencia de los discípulos que habían acompañado al protagonista, no pudo evitar soltar un suspiro de frustración. Con una mirada severa, se dirigió hacia los miembros restantes y les preguntó, casi con desprecio: ¿cómo se atrevieron a abandonarlo? Los discípulos, nerviosos, se miraron entre sí antes de responder. Uno de ellos, con la cabeza baja, explicó: Maestro Liu, los hombres de otras sectas llegaron acompañados de soldados, y eso nos obligó a retirarnos sin poder asistir al joven Chu Xian. Fue la única opción que tuvimos. Al escuchar eso, el tío Liu se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Finalmente, con un tono más calmado, pero aún cargado de gravedad, dijo: está bien, veo que no fue por cobardía, sino por necesidad. No obstante, ahora no es el momento para quedarse aquí. Todos deben ir a lo alto de la montaña. Puedo sentir presencias aterradoras que se acercan hacia nosotros. Los discípulos, aunque preocupados, se mostraron firmes. Maestro, no lo dejaremos solo. Nos quedaremos contigo, respondieron, mostrando su lealtad. Pero el tío Liu, con su mirada fija en el horizonte, les respondió con una voz que denotaba sabiduría y preocupación. Con su nivel de cultivación, ustedes no podrán hacer nada. Son la esperanza de la secta Guji, y no permitiré que nada les suceda. Deben irse ahora. Aunque inicialmente dudosos, los discípulos no tuvieron otra opción que obedecer. Con rostros serios y una última mirada al maestro, comenzaron su camino hacia la montaña, confiando en su palabra. Sin embargo, no habían avanzado mucho cuando una poderosa presencia se sintió en el aire. En ese preciso momento, apareció una figura imponente, un maestro de artes marciales, quien, con una sonrisa confiada, le lanzó una mirada desafiante al tío Liu. ¿De verdad crees que dejaré escapar a tus discípulos sin consecuencias?, dijo el maestro con voz amenazante, y sin esperar respuesta, lanzó un ataque directo hacia él. El tío Liu, con su cultivación avanzada, apenas se movió. El ataque del maestro no tuvo ningún efecto, se desvaneció en el aire antes de llegar a su objetivo, como si fuera nada más que una brisa. Sin embargo, en otro lugar, uno de los discípulos de la secta Guji, recordando las enseñanzas del tío Liu, reflexionó en silencio. Según lo que su maestro siempre les había enseñado, el lugar más peligroso podía ser también el más seguro. Así que, a pesar de las órdenes del maestro, decidió tomar una decisión arriesgada. Volvamos, les dijo a los demás. Vamos a regresar al lugar donde dejamos a Chu Xian. Esta podría ser nuestra única oportunidad de ayudarlo. Los otros discípulos, aunque sorprendidos por la decisión, asintieron rápidamente. Sabían que si había una posibilidad de salvar al joven, debían aprovecharla. Min, quien había llegado con su grupo, observó la situación con una mirada fría y calculadora. Es una buena oportunidad para recoger el cadáver de Chu Xian, comentó en voz baja, pensando que, si no podían capturarlo, al menos podrían obtener alguna ventaja de su muerte. Sin embargo, al llegar al lugar donde habían dejado al protagonista, la escena era completamente diferente a lo que esperaban.
Todos los soldados que habían sido enviados a detener al joven y a investigar la zona yacían en el suelo, eliminados sin piedad. La pregunta era inevitable. ¿Quién pudo haber hecho esto? Después de eso, todos se dirigieron hacia la montaña. Finalmente, el maestro había aparecido. Cuando uno de los discípulos lo vio, rápidamente pidió que cubrieran al maestro, preocupado por su estado. «Maestro», exclamó uno de los discípulos, «¿está bien?». Sin embargo, el maestro levantó la mano, indicando que no era grave. «No estoy tan mal», respondió el maestro con voz tranquila, a pesar de que mostraba señales de cansancio. «Solo son unas heridas pequeñas. No se preocupen por eso». Aunque se encontraba herido, el maestro parecía satisfecho con la situación. «Lo que hicieron es impresionante», continuó el maestro, mirando a los discípulos con una expresión de orgullo. A pesar de que la ciudad estaba rodeada por la secta enemiga, lograron escapar con vida. «Todos ustedes son muy capaces». «Guau», uno de los discípulos, respondió con modestia. «No es que seamos tan hábiles, maestro. La verdad es que cuando salimos de la ciudad, tomamos el camino por donde ya no había soldados. Todos los que debían estar allí ya habían sido eliminados». El maestro, al escuchar esto, mostró una ligera sorpresa. «¿Eliminados?», dijo en voz baja, pensativo. «¿Un cultivador errante poderoso pasó por allí?». No era algo común que alguien pudiera limpiar un área tan grande sin dejar rastro. El maestro reflexionó sobre esto mientras miraba a sus discípulos. «Debe haber sido alguien con un gran poder», murmuró, aunque aún no comprendía bien la magnitud de lo sucedido. Entonces, el maestro dirigió su atención hacia una pregunta más importante. «¿Y Chu Xian? ¿Qué pasó con él?», preguntó, buscando respuestas. «Gua», con la mirada algo triste, respondió. «No lo sabemos, maestro. Cuando llegamos al lugar donde se suponía que debía estar, no había señales de él. El lugar estaba vacío y todos los soldados que estaban allí, estaban muertos». Las palabras de Gua hicieron que el maestro frunciera el ceño. Había muchas preguntas sin respuesta. El destino de Chu Xian, el poder detrás de la eliminación de los soldados, y quién había sido capaz de hacerlo todo seguían siendo un misterio. «Esto es extraño», comentó el maestro, preocupado. «¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y por qué Chu Xian no está aquí?». La incertidumbre llenó el aire. Aunque la situación parecía haberse resuelto en cuanto a la seguridad de los discípulos, ahora había otro problema mucho más grande, la desaparición de Chu Xian. Min comentó que, debido a que el prota estaba en el cuarto nivel de refinamiento de Chi, lo más probable es que ya estuviera muerto. Este comentario fue escuchado por el comerciante, quien inmediatamente le respondió que toda la culpa era de Min, ya que él había sido el responsable de dejar al prota en ese lugar. El maestro, al ver que ambos comenzaban a discutir, intervino para calmar los ánimos. Les dijo que, si no habían encontrado el cuerpo de Chu Xian en el sitio donde lo habían dejado, ni rastros de sangre, eso significaba que el prota seguía con vida. El maestro tenía la firme creencia de que Chu Xian aún estaba vivo, pues siempre había sido una persona que, sin importar las adversidades, lograba sobrevivir. Les indicó que, por el momento, lo mejor que podían hacer era esconderse, ya que las amenazas del enemigo aún estaban presentes. Después de un tiempo, podrían continuar la búsqueda. Mientras tanto, en otro lugar, el prota se encontraba dentro de una cueva, asombrado por lo que había conseguido. Estaba sosteniendo 80 piedras espirituales de baja calidad y 2 de calidad media, además de varias formaciones, como la de concentración espiritual y la de ocultación. Todo esto lo había conseguido por una simple píldora de sangre, algo que podía reunir fácilmente. Sonrió para sí mismo, diciendo que todo esto era una bendición, pues le proporcionaría muchas ventajas. Después de un rato, el prota utilizó un espejo que había encontrado anteriormente y, tras realizar el procedimiento correspondiente, logró regresar a la tierra. Sin embargo, cuando el prota llegó al lugar donde se suponía que debía encontrarse, se dio cuenta de que todo estaba destruido. No solo eso, sino que su reserva de cadáveres también había sido quemada. Los zombies que había dejado allí habían desaparecido, y todo lo que había en el lugar le había sido robado. Con una expresión furiosa en su rostro, el prota no pudo evitar preguntarse quién era el imbécil que se atrevió a destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo.
Con una mirada llena de rabia, se volvió hacia Un y le ordenó que capturara a alguien para interrogarlo. La escena cambió rápidamente y nos encontramos con un hombre que se parecía mucho a Toji. Este hombre estaba conversando con algunas personas y les decía con un tono despreciativo que si no pudieron ni siquiera investigar quién era el dueño del lugar que habían atacado, entonces no le servían para nada. Miró a una joven con una sonrisa sarcástica y le dijo que ella podría serle de utilidad, pero que su hermano no servía para nada. Justo cuando parecía que iba a continuar con su discurso, un sonido proveniente de detrás de él lo hizo volverse. Era el zombi de Un, que apareció de manera repentina, haciendo que las personas que estaban con Toji salieran corriendo de miedo. Toji, al ver al zombi, se asustó y le rogó que no lo matara. Al percatarse de que este zombi era Un, rápidamente se volvió hacia su hermano, preguntándole quién le había hecho eso. Pero lo único que hizo el zombi fue sujetarlo con fuerza y llevarlo ante el prota. Al llegar ante él, el prota acarició al zombi con calma y, sin perder el tiempo, se dirigió al hombre. Le preguntó con voz fría si conocía al líder de las pandillas de sabuesos espirituales, a lo que el chico, visiblemente nervioso, respondió afirmativamente. Sin embargo, el prota, mostrando una mirada aún más furiosa, le preguntó si había sido el líder de esa pandilla el que había destruido su refugio y quemado todos sus cadáveres. El chico, asustado por la presencia del prota y la cercanía de su zombi, comenzó a negar con rapidez. Aseguró que no sabía quién era el jefe, pero al ver la expresión de ira del prota y escuchar sus palabras de amenaza, no pudo soportarlo más. Le confesó, temblando, que sí, había sido el jefe de la pandilla quien había destruido el lugar. Sin embargo, se defendió diciendo que él solo era un seguidor secundario y no tenía nada que ver con la destrucción de los cadáveres. El prota, sin mostrar ni un atisbo de compasión, le dijo al chico que no se preocupara, ya que pensaba utilizar su cuerpo para sus propios fines. Pero antes de proceder con su plan, le hizo una última pregunta: ¿qué puedes contarme sobre la pandilla de sabuesos espirituales? En ese momento, activó la habilidad de su ojo, una técnica que le permitía hipnotizar a su objetivo. El chico, al estar bajo el control de la habilidad del prota, comenzó a hablar sin poder evitarlo, revelando todo lo que sabía sobre la pandilla. Primero que nada, el chico se presentó como Guan Bao y le dijo al prota que él era el confidente del jefe Chao Hong de la banda de los sabuesos espirituales. También le mencionó que su base se encontraba en el Hotel Aotal. Guan Bao confesó que él y su jefe fueron los responsables de incendiar el lugar, viendo el aspecto tan siniestro. El prota le preguntó qué habilidad tenía su jefe, y Guan Bao rápidamente le empezó a contar que su jefe era un superhumano de nivel 1 y tenía la habilidad de ser un doúmede de bestias. Le explicó que su jefe poseía una manada de perros espirituales de unos 3 metros de largo y que su condición física superaba la de un humano promedio. Guan Bao también mencionó que, con sus habilidades, él solo podría luchar contra un zombi de nivel intermedio. Antes de que se terminara el efecto de la habilidad, mirada cautivadora, el prota le preguntó si era la primera vez que mataba y quemaba, a lo que Guan Bao respondió que no, que en el fin del mundo esas cosas eran comunes, y que, en un mundo donde el más fuerte sobrevive, nadie es inocente. Incluso dijo que le gustaba disfrutar de esas experiencias junto a su jefe. Luego de escuchar todo esto, el prota desactivó su habilidad, mirada cautivadora, y mantuvo una expresión seria y calculadora, sabiendo que podría usar la información que había obtenido. El chico ni siquiera sabía de lo que el prota le estaba hablando, pues los efectos de la habilidad aún no estaban afectando. Estaba completamente desconcertado, incapaz de procesar las palabras que le había dicho el prota. Sin embargo, después de un tiempo, los recuerdos de todo lo que había escuchado comenzaron a llegarle de golpe, como si estuvieran siendo reactivados en su mente. Recordó todo lo que había hablado con él, cada palabra, cada detalle. Era como si, de alguna manera, hubiera quedado atrapado en una nube de confusión, pero ahora las piezas encajaban, y la comprensión finalmente llegó. Bao, aún atónito, miró al prota con desconfianza y le preguntó ¿qué has hecho? ¿Has usado algún truco conmigo? El prota no respondió de inmediato. En lugar de eso, su rostro permaneció serio, calculador, mientras analizaba la situación. Sabía que esta era una oportunidad para obtener más información, para manipular al chico y usar su confusión a su favor. Sin embargo, no le dio tiempo a Bao para que hablara más. Con un movimiento rápido y preciso, el prota lo agarró y lo arrojó al caldero. Bao, aún en shock,
no pudo reaccionar a tiempo. La fuerza con la que fue lanzado lo dejó sin aliento, y antes de que pudiera entender lo que pasaba, el líquido hirviente lo rodeaba por completo. El calor era insoportable, pero no pasó mucho tiempo antes de que el chico, ahora sumido en un estado de transformación, comenzara a salir del caldero. Había pasado un día completo, o al menos eso le pareció, y cuando emergió, algo dentro de él había cambiado. Aunque antes era un ser débil y sin habilidades, la muerte lo había transformado en algo más. Algo mucho más fuerte. Ya no era el mismo chico que el prota había capturado, su cuerpo había sido alterado. Había adquirido una habilidad especial, algo que lo haría más peligroso y mucho más útil para el prota. Cuando Bao miró sus manos, sintió una extraña fuerza recorrer su cuerpo. Sabía que ya no era el mismo ser vulnerable de antes, y eso lo llenó de una extraña mezcla de miedo y poder. Ahora, con esa nueva habilidad que poseía, sentía que podía hacer mucho más. Ya no estaba indefenso, y su mente se llenó de pensamientos oscuros y vengativos. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la voz del prota, quien había estado observando en silencio. «Es momento de darle la bienvenida al maldito que quemó mis bocadillos», dijo el prota, su tono frío y decidido. Con esas palabras, ordenó a sus soldados que se prepararan para la siguiente fase de su plan. El siguiente escenario los llevó a la entrada del hotel, que servía como base para la banda de los sabuesos espirituales. Un grupo de personas estaba jugando tranquilamente dentro, ajenas a lo que iba a suceder. Todo estaba en calma, hasta que, de repente, la puerta explotó con una violencia inesperada. La explosión resonó en todo el lugar, y la estructura del hotel tembló. El sonido de la explosión fue ensordecedor, y la gente en el interior saltó, aterrada. Los que estaban jugando se levantaron de inmediato, mirando alrededor con confusión y miedo. ¿Qué estaba pasando? Los presentes comenzaron a preguntar entre ellos, desconcertados. ¿Quién estaba causando tal alboroto? ¿Qué sucedía? Fue entonces cuando, en medio del caos, apareció el prota. Con una actitud desafiante y decidida, caminó hacia el centro del lugar, y con voz firme dijo, «Soy yo, he venido a convertirme en el nuevo jefe de la banda de los sabuesos espirituales». El grupo de personas lo miró con incredulidad. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Un chico tan joven, ¿cómo se atrevía a decir algo tan audaz? Uno de los presentes, riendo con desdén, dijo, «¿Quién te crees, mocoso? ¿Cómo un idiota como tú se atreve a hablar así? Mejor sería que te murieras antes de que el jefe lo sepa». Su risa fue burlona, y los demás asistentes también murmuraban entre ellos, algunos mirando al prota con una mezcla de desdén y curiosidad. El prota no se inmutó. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas comenzaran a escalar. «Si no me creen, solo esperen a ver lo que soy capaz de hacer», respondió con calma, su tono sin rastro de miedo o titubeo. Antes de que pudieran hacer más comentarios, uno de los subordinados lanzó una botella hacia el prota, esperando que lo golpeara. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, uno de los zombis que acompañaba al prota se adelantó y bloqueó el impacto. El zombi, una figura monstruosa y aterradora, actuó como un escudo humano, protegiendo al prota con su cuerpo. Al ver a los zombis reaccionar de esa manera, la gente en el hotel comenzó a ponerse nerviosa. No podían entender qué sucedía. ¿Qué estaba pasando con este chico? ¿Qué eran esas criaturas? Los zombis no solo eran una defensa para el prota, sino que además demostraban ser seres poderosos y letales. La atmósfera se volvió tensa, y el miedo comenzó a apoderarse de los presentes. Fue entonces cuando Bao, el chico que había sido capturado por el prota y transformado en un zombi, reaccionó. Aunque antes había sido tratado como débil y despreciado en la banda de los sabuesos espirituales, algo había cambiado. Los recuerdos de su anterior vida, de las humillaciones y los abusos que había sufrido, comenzaron a aflorar con fuerza. El zombi, ahora bajo el control del prota, comenzó a moverse con mayor agresividad, mostrando su furia hacia aquellos que lo habían menospreciado. Bao no era solo un cadáver más, ahora era un guerrero con una habilidad única y un deseo de venganza. Los miembros de la banda de los sabuesos espirituales comenzaron a retroceder, asustados al ver la furia del zombi y al percatarse de que el chico que antes consideraban débil ahora poseía una fuerza aterradora. Los zombis que acompañaban al prota se alinearon, listos para atacar si fuera necesario, y la tensión se desbordó en ese momento. «Este lugar es mío ahora», declaró el prota, mientras su mirada fría y calculadora recorría a los presentes. «Y si no lo creen, me encargaré de demostrarlo».
El prota miró a Bao con una expresión calculadora y le dijo, si quieres deshacerte de los que te trataron mal, esta es tu mejor oportunidad. Estas palabras resonaron en la mente de Bao, quien por un momento dudó, pero la rabia contenida por tanto tiempo comenzó a llenar su pecho. Había sido despreciado y usado como un peón, pero ahora estaba frente a su oportunidad de venganza y no la dejaría pasar. Bao, sintiendo una mezcla de furia y poder, comenzó a avanzar hacia los miembros de la banda de los sabuesos espirituales. En un parpadeo, comenzó a eliminar a la mayoría de ellos. Su cuerpo ahora poseía una fuerza que nunca antes había conocido, gracias a la habilidad adquirida tras su transformación. Sus movimientos eran rápidos y letales, y la sangre de aquellos que había conocido como compañeros bañaba el suelo a medida que caían uno tras otro. Los pocos que sobrevivieron al ataque inicial comenzaron a someterse. La presencia de Bao, ahora convertido en un zombi poderoso, los hacía temblar de miedo. No tenían más opción que rendirse, y lo hicieron sin dudar, sus cuerpos paralizados por el terror. Sin embargo, justo cuando el prota comenzaba a observar el dominio sobre la situación, un ruido ensordecedor interrumpió la calma. La puerta del hotel se abrió de golpe, y una multitud de personas comenzó a salir rápidamente. Entre ellos, un hombre imponente con una postura firme y una mirada llena de autoridad se adelantó. El jefe de la pandilla de los sabuesos espirituales, cuya presencia era tan intimidante como su fuerza, comenzó a preguntar con voz firme ¿quién está causando tanto alboroto? El prota, observando al hombre detenidamente, murmuró para sí mismo, entonces, esto era un superhumano. Algo en su cuerpo indicaba una fluctuación de energía, aunque mucho más débil que el poder espiritual que él mismo manejaba. El prota, con una sonrisa irónica en el rostro, pensó que con solo un dedo podría derrotarlo, aunque todavía no era necesario. El jefe, al notar la presencia desafiante del prota, se acercó con una mirada penetrante y le preguntó con autoridad, ¿quién eres y qué quieres de mí? El prota, sin inmutarse, le respondió con calma, el lugar donde tú quemaste mi territorio es mío. He venido a ajustar cuentas por lo que hiciste allí. El jefe de la pandilla, con una risa burlona, contestó, ¿estás loco? Ese lugar ni siquiera puede ser habitado por humanos. Yo mismo, que me considero uno de los más malvados, no podría haberlo hecho. Si no estás aquí para escuchar razones, lo mejor que puedes hacer es marcharte antes de que me vea obligado a actuar. El prota, sonriendo de manera burlona, le dijo con voz segura, ¿de verdad crees que esos perros me dan miedo? No vengo por eso. Lo que realmente quiero de ti es que me entregues toda tu banda de los sabuesos espirituales. El jefe, furioso ante la audacia del prota, respondió sin vacilar, ¿prefieres un castigo antes que la recompensa? Muy bien, si no te vas, te daré lo que buscas. Mis lobos te devorarán. En ese momento, el prota levantó una mano, y la presión de su poder espiritual aumentó de manera palpable. El aire se volvió denso, y una sensación de terror comenzó a invadir a todos los presentes. Los lobos, que hasta ese momento se mantenían firmes a su alrededor, comenzaron a temblar, sus colas entre las piernas y sus ojos llenos de miedo. Sin más advertencia, los lobos se arrodillaron frente al prota, incapaces de hacer nada más. El jefe, viendo cómo sus propios lobos caían de rodillas ante el prota, frunció el ceño, claramente desconcertado y alarmado. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró, su voz ahora llena de preocupación. No podía comprender cómo alguien tan joven y aparentemente insignificante podría tener tanto poder, pero sabía que enfrentarse a él sería un grave error. El prota, sin mostrar ninguna emoción, miró al jefe y, con un tono gélido, le dijo, esto es solo el comienzo. Si no entregas tu banda, no habrá un mañana para ti. El silencio que siguió fue tenso. La presión del poder espiritual del prota continuaba aplastando a todos los presentes. Los subordinados del jefe, testigos de la humillación de sus lobos, ya no sabían qué pensar. La banda de los sabuesos espirituales, que había sido temida y respetada por su fuerza, estaba ahora completamente a merced del prota. Sin pensarlo dos veces, el líder de los sabuesos espirituales utilizó una pistola y disparó 7 veces a quemarropa contra Chen Xian. Sin embargo, uno de los zombies bajo el control del protagonista se interpuso y bloqueó los disparos con su cuerpo, salvándole la vida. Ante esto, el jefe de la banda quedó perplejo y rápidamente cayó de rodillas, rogando por su vida. Chen Xian, con una mirada fría y calculadora, le planteó 2 peticiones. La primera, que le entregara el control completo de su banda. El líder aceptó sin dudarlo,
pero la segunda petición lo dejó desconcertado. Chen Xian exigió su cuerpo. Confundido y asustado, el líder comenzó a balbucear, insinuando que aunque era tímido, estaba dispuesto a entregarse a él de forma personal. Chen Xian, visiblemente disgustado, lo interrumpió de inmediato, aclarando que no se refería a eso, sino a utilizar su cuerpo de otra manera. Ordenó al pequeño Bao que atara al jefe y lo llevara a una oficina. Allí, comenzó a interrogarlo sobre los acontecimientos en la Tierra. El jefe explicó que, hace aproximadamente 10 años, el cielo se tiñó de rojo y comenzó a caer una sustancia similar a la nieve, pero con un brillo carmesí. Al principio, la humanidad lo interpretó como un milagro divino, pero pronto se dieron cuenta de que era el inicio de una catástrofe. Cualquier persona que entrara en contacto con esta sustancia se transformaba en un zombi. En cuestión de semanas, el 80% de la población mundial había sucumbido. Los sobrevivientes notaron que algunos desarrollaron habilidades especiales, llamándose despertados. Estas personas usaban su poder para someter a otros o se unían al gobierno para mantener el control. Tras escuchar esto, Chen Xian reflexionó y comprendió que lo sucedido en la Tierra fue provocado por la llegada de energía espiritual. Aunque esta no causó directamente la transformación en zombies, había alterado el equilibrio del mundo. Con esta nueva información, Chen Xian decidió acelerar su plan. Abandonó el hotel y comenzó a recorrer la ciudad en busca de zombies. Después de varios minutos, encontró a un grupo de no muertos rodeando un edificio donde un pequeño grupo de sobrevivientes luchaba por mantener la puerta cerrada. En la ESATI, un anciano sostenía un maletín con desesperación. Chen Xian, usando su espada voladora, descendió y eliminó a los zombies en la ESATI con facilidad. Preguntó por qué los zombies los perseguían, pero nadie quería responder. Finalmente, el anciano admitió que tenía un cristal espiritual de nivel 3, un objeto de gran valor, que debía ser llevado a un centro de investigación. Sin esperar permiso, Chen Xian utilizó su habilidad de 100 pies para arrebatar el maletín y examinar el cristal. Después de inspeccionarlo, lo devolvió, señalando que le parecía insignificante. El anciano, agradecido pero desesperado, pidió ayuda a Chen Xian para escapar de ese lugar. Chen Xian aceptó con la condición de que el anciano y su grupo permanecieran en el edificio para atraer a todos los zombies de la zona. Una vez reunidos, Chen Xian activó una formación espiritual que había adquirido en su mundo, bloqueando la entrada y salida del edificio. De esta manera, le dijo al anciano y a su grupo que los llevaría. Y aunque los guardaespaldas del anciano decían que no confiaban en Chen Xian, el anciano les dijo que no se preocuparan, ya que Chen Xian parecía una persona muy fuerte, y si él quería eliminarlos por el cristal, desde el preciso momento en el que lo tomó lo hubiera eliminado y no hubiera utilizado trucos. Después de un tiempo, vemos como Chen Xian se los lleva volando a todos utilizando su habilidad de 100 pies como cuerda para amarrarlos. Cuando llegaron al lugar designado, rápidamente Chen Xian se retiraba, pero el anciano le preguntó su nombre, a lo que Chen Xian respondió con calma. Después de retirarse, vemos como el anciano les decía a sus guardaespaldas que nunca debieron menospreciar a ese chico, ya que, si ellos no lo sabían, ese chico podría estar al nivel de los top despertados de este mundo. Incluso se podría cuestionar si era un ser inmortal o un cultivador inmortal. Volviendo con Chen Xian, vemos que había llegado, y tras decir, gran formación, actívate, esta comenzaba a consumir a todos los zombies que se encontraban dentro del edificio. Finalmente, había hecho que perlas más rojas que las que Chen Xian había visto antes aparecieran junto a él. Contemplando estas recompensas, Chen Xian sonrió, sabiendo que con ellas podría aumentar su poder aún más. De repente, el cielo se iluminó, y a su alrededor comenzaron a aparecer rosas doradas del mérito. Chen Xian explicó que estas flores eran extremadamente raras, incluso en su mundo de cultivadores. Representaban un reconocimiento de los mundos a quienes obraban con justicia, salvaban vidas y erradicaban amenazas, pero solo si nunca habían cometido actos malignos en ese mundo. Con una sonrisa, Chen Xian declaró, si así de sencillo es alcanzar un cuerpo sagrado, entonces este mundo será el lugar perfecto para lograr mi objetivo. Y pues bueno, chicos, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo.
Si les gustó el contenido y quieren más información sobre el manga que resumimos, no olviden revisar la descripción del video donde encontrarán todos los detalles, enlaces y recursos que mencionamos. Recuerden que sus comentarios y opiniones son súper importantes para nosotros, así que no duden en dejar sus pensamientos y sugerencias en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué les pareció este manga y qué otros mangas les gustaría que resumiéramos en el futuro. Si llegamos a 3 likes y 100 vistas, les traeré la siguiente parte. Así que no sean buenos y denle ese like que me ayudará mucho y podrán ver más contenido. Si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún nuevo video. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y contenido exclusivo que compartimos allí. Gracias por su apoyo constante y por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo video. Rewrite our own story.